Buenos días, soy el padre John de Arza, monje del Monasterio del Verbo Encarnado en San Rafael. Hoy es 9 de agosto de 2021. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaúm, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿El maestro de ustedes no paga el impuesto? Sí, lo paga, respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y como Pedro respondió: de los extraños, Jesús le dijo: Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Preguntan a Pedro si el maestro pagará el impuesto. ¿De qué impuesto se trataba? Del que prescribe Moisés cuando hizo el censo de los varones israelitas. Cada varón mayor de 20 años debía pagar cada año medio ciclo del santuario, como recordatorio del rescate de sus vidas. Rescate que los primogénitos varones debían pagar mediante el sacrificio que se ofrecía a los 40 días del nacimiento. Como sabemos que Jesús cumplió eso en su presentación, José y María, que eran pobres, habían ofrecido por él los 2 pichones de paloma. Pues bien, este dinero, el medio ciclo, servía para el costo de las funciones religiosas. Imaginemos lo que costaban solamente por día el cordero de un año para los 2 sacrificios, el de la mañana y el de la tarde, más el incienso, el vino, el aceite. Luego las candelas, los ornamentos de los sacerdotes, etc. Solían pasar los cobradores por las ciudades, ponían allí unas mesas y cobraban el impuesto. Si no se pagaba allí, había que ir hasta Jerusalén. En la época de Cristo, un didracma era equivalente a 2 denarios, o sea, 2 jornales, 2 días de trabajo de un jornalero. Cuando Jesús y los discípulos entraron a Cafarnaúm, se les acercaron a Pedro aparte, tal vez los demás siguieron hasta la casa, y le preguntaron, en negativo, como reclamando: ¿no paga vuestro maestro el didracma? Pedro se apresuró a afirmar que por supuesto que pagaría. Tal vez abrumado todavía por el anuncio de la pasión que Jesús, en el versículo anterior a este pasaje, acababa de hacer, que debía ser entregado en manos de los hombres, ser matado y resucitar al tercer día. Y dice San Mateo que se entristecieron mucho al oír este anuncio. Tal vez para defender al Señor, para no dar motivos a que pudieran echar las manos sobre él y darle muerte, dijo que sí, que pagaría, porque Pedro amaba al Señor, aunque quería hacer las cosas a su modo muchas veces. O tal vez por respeto humano, para no pasar vergüenza, dijo que pagaría. Lo cierto es que luego Jesús, apenas Pedro entró a la casa, se anticipa y lo reprende suavemente, pues no tenían obligación de pagar el tributo del templo. Versículos antes, el mismo Pedro había confesado, en el capítulo 16 de San Mateo, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso Jesús le va a decir si los hijos tienen que pagar el tributo o los extraños. Un famoso exégeta protestante pone en duda este milagro que continúa en el Evangelio de hoy. Milagro cuestionado, no porque Jesús no lo pudiera hacer, sino porque Jesús no hacía milagros para provecho propio y además no era necesario, porque no era imposible ganar 4 denarios trabajando.
No fue un milagro, dice este autor, no halló Pedro ninguna moneda en la boca del pez, sino que fue una parábola que Pedro debía interpretar como: vete a echar las redes, trabaja 4 días, porque no te ahorraré trabajo con ninguna pesca milagrosa, vende lo que has pescado y luego paga el impuesto por ambos. Como si dijera Jesús: volvamos atrás, te había dicho que de ahora en adelante serías pescador de hombres, pero ahora me corrijo y te digo que vuelvas a tu antiguo oficio de pescador para poder salir del paso. Es muy peligrosa esta interpretación de este milagro de Jesús, que abre una puerta a tantas otras interpretaciones racionalistas que niegan los milagros. Así, no hubo multiplicación de los panes, sino que Jesús apeló a las conciencias, se encendió la caridad de la multitud, y cada uno compartió lo que tenía, haciendo un magnífico picnic en la hierba, un almuerzo a la canasta, diríamos, y encima sobraron 12 canastas. Parece que no hacía falta ir a comprar para dar de comer a tanta gente. Es cierto que Cristo no hizo milagros en favor propio, o mejor dicho, no hizo milagros ni ninguna otra cosa que no estuviera en la voluntad de su Padre, que no fuera para la salvación de los hombres. Y si esto requería un milagro, lo hacía. Podría haber convertido las piedras en panes cuando sintió hambre en el desierto, para mostrar que era hijo de Dios, como lo reclamaba el diablo, pero esto hubiera sido caer en la propia tentación. Podía haber bajado de la cruz para mostrar que era hijo de Dios, pero no nos hubiera redimido, porque debía morir para resucitar y darnos la vida eterna. Sin embargo, las veces que quisieron prenderlo para matarlo, Jesús se escabulle, porque todavía no había llegado su hora, como cuando lo llevan a las afueras de la ciudad de Jerusalén para despeñarlo, y Jesús pasa en medio de ellos y nadie lo toca. Milagro de majestad. Lo cierto es que sí, que hubo milagro, y que Pedro fue al mar de Galilea, echó el anzuelo, agarró con su mano de pescador el primer pez que mordió el anzuelo, le abrió la boca y halló la moneda tal como lo había dicho el Señor. Un estáter que equivalía a 4 dracmas, que alcanzaba justo para pagar el impuesto por ambos. Agradeció Pedro al pez y lo volvió a echar al agua. Como predicaría siglos más tarde San Antonio de Padua a los peces de Rímini, cuando los herejes no querían escucharlo, pero sí lo hicieron los peces. Vosotros ofrecisteis el censo a nuestro Señor Jesucristo, que él como pobre no tenía con qué pagar. Benditos seáis del Señor. Como sea, queridos hermanos, este milagro ciertamente es para utilidad del prójimo, para utilidad nuestra. Hay aquí edificación, enseñanza, porque Jesús no hace nada que no sea edificante, que no esté movido por la caridad. Y es el caso de este milagro. Y es la enseñanza de no escandalizar al débil, no ser escándalo, piedra de tropiezo para otros. San Pablo escribirá a los romanos acerca de los alimentos: bien sé y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo es impuro, para ese sí lo hay. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad. Que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Y a los corintios: si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano. Y también, como los hijos, que son libres de impuestos, como decía Jesús a Pedro, escribirá el apóstol a los mismos corintios, siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor: siendo libre de todos, como los hijos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a los que más pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Así como Jesús, que escribirá San Pablo a los Gálatas, fue nacido bajo la ley,
para salvar a los que estaban bajo la ley. Y sigue diciendo el apóstol, con los que están sin ley, como quien está sin ley para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que es precisamente la ley de la caridad. En fin, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Eso es caridad. Eso es celo por las almas, es puro amor de Dios. Que la Virgen, que se hizo la esclava del Señor para darnos a todos al mismo Salvador, nos obtenga la gracia de obrar siempre para edificación del prójimo, sin ser causa de tropiezo para nuestros hermanos. Amén.